Bueno, en esas experiencias de Juárez, ¿no? Donde había mucha muerte, muchos delitos, cosas así. Yo creo que yo lo he comentado en algunas reuniones donde me han invitado a compartir la palabra, y es que Dios llega oportunamente y utiliza muchas situaciones bien extrañas, que a nosotros nos parecen extrañas, para poder llamar la atención de algunas personas. Me han invitado a predicar en una velada de oración, donde siempre está la misma gente, ¿no? Donde Cinco o seis. la misma gente siempre Los está ahí. 6 hermanos de siempre. Sí, entonces yo recuerdo que prediqué, y de esas veces que predicas algo que la gente no espera, y recuerdo que no fui bienvenida ahí. Me di cuenta porque lo puedo decir libremente sin decir marcas, no voy a decir nombres, pero Pero la hermana. mientras Pero usted predicaba, sabe quién es. si me llega a escuchar, usted va a saber que era usted. Yo estaba predicando y este pastor se levantaba y decía: no es verdad, no es sí, verdad. me Cada vez tocaron. que yo decía algo, este pastor se levantaba y decía que no era verdad. La verdad, yo nunca me estresé. Yo siempre he dicho: Señor, yo hago mi trabajo contigo, tú usa mi vida, yo no me voy a preocupar de lo que suceda porque te pertenece a ti. Y recuerdo que al bajarme de ahí, pues venía el pastor y la comitiva de esa iglesia ya como a decir: usted está fuera, va a la Con sus cárcel, ¿no? torchas. Sí, o sea, como con antorchas a quemarme viva. Y recuerdo que un hermano me dijo: le hablan afuera. Y era como la 1 de la mañana. Entonces, yo salgo, y cuando salgo son 3 hombres armados. Santo. Y me dice uno de ellos: ¿usted es la que estaba hablando ahí arriba? Y le dije: sí. Y yo vi las armas y pues es como una acción normal, ¿no? Que me sorprendió. Te choqueaste. Sí, pero venían los otros con antorchas, no es cierto, no traían antorchas. Venían el pastor y la comitiva, y en cuanto vieron que estaban armados, ellos se regresaron a la dejaron, iglesia y que se muy metieron fuertes. y me dejaron ahí. O sea, con 3 hombres armados, y uno de ellos, un joven, alto, moreno. No, pues que ya. Dios la bendiga, Sí, hermana. han de haber dicho, Ándele han de por haber haber dicho, predicado por haber así. predicado así, Le ya Dios le dijimos mandó que la no. justicia. Y recuerdo que esos hombres, 2 de ellos eran ya adultos, el otro era un joven de 17 años, recuerdo mucho su cara, se llama Daniel, no sé si todavía vive, pero en ese momento ellos me dijeron: si es verdad lo que tú estabas diciendo, entonces queremos que él conozca a Dios. Nosotros no podemos porque tenemos que ir, vamos pasando y nos regresamos porque te escuchamos, pero vamos pasando porque vamos a matar a una persona. Y para mí fue muy duro escuchar eso, y ellos decían: nosotros no tenemos escapatoria, porque si no lo matamos, nos matarán a nosotros, pero él sí. Y él con miedo, estaba drogado, les decía: pero si yo no voy y lo mato, me van a matar. Y él le decía: pero recuerda lo que ella dijo: aunque tú murieras el día de hoy, si tú conoces a Jesús, o sea, la piedra, predicándole a la piedra, le dijo: si tú conoces a Jesús, vas a despertar en un mejor lugar. Dijo: y si no, nosotros de todas maneras diríamos que tú fuiste con nosotros para que no te pase nada. Y ellos se fueron, corrieron, estaban armados, corrieron, se fueron de ahí. Y este muchacho, estaba un espíritu inmundo en él, porque yo recuerdo que de repente me miraba con mucho odio, con mucho coraje, y luego se abalanzaba sobre mí y me enseñaba el arma y decía: yo te puedo matar. Y yo le decía: sí, sí puedes hacerlo. ¿Y no me tienes miedo? Y yo le decía: no, el Señor está conmigo. Y el Señor te estaba esperando. Y le empecé a preguntar: ¿cómo te llamas? Él me dice: Daniel. Y le digo: Daniel, qué bueno que estás aquí. Este es el día que el Señor hizo para que tú te encontraras con Él. Yo recuerdo que él estaba así como decía ahorita, maloliente, estaba en una situación desalineada. Y yo recuerdo que él hacía como que se iba a caer, como que se levantaba. Y yo recuerdo que yo lo abracé. Y cuando yo lo abracé, como que él soltó hasta el arma. Y me refiero no solamente al arma física, sino a todos los argumentos que él tenía como ser humano. Y él empezó a decir: hace un mes mi papá se ahorcó en mi casa, hace un mes mi mamá me pactó con la Santa Muerte, hace un mes. Y él empezó a decirme un montón de cosas, y yo le decía: pero el Señor te perdona, pero el Señor te va a libertar, el Señor escogió este día para que tú le conocieras. Y yo recuerdo que aunque esa iglesia jamás me han vuelto a invitar a predicar, para mí fue mucha bendición, porque ese día yo sé que el nombre de Daniel se escribió en el libro de la vida. Yo sé que ese día yo cumplí con la encomienda de llevar el evangelio al que estaba perdido, no predicarle solamente a las mismas ovejas de una iglesia. Y yo sé que eso a veces es de mucho temor para la gente que predica. Me he topado con predicadores que traen hasta guaruras en este tiempo. Y no critico esa parte, y cada quien dará cuentas, ¿no? Allá arriba.